Imagínate que un día estás trabajando tranquilamente, ganándote la vida de forma honesta, y de pronto una patrulla se detiene frente a ti. 3 policías bajan, uno de ellos el comandante más temido de la ciudad, y en cuestión de minutos todo tu mundo se derrumba. Te acusan de un crimen que jamás cometiste, te esposan frente a tus vecinos, te meten a una celda oscura y te juran que no volverás a ver la luz del día. ¿Qué harías tú si una autoridad corrupta intentara destruir tu vida? Hoy te voy a contar la historia real de un hombre en México que no solo sobrevivió a esa injusticia, sino que hizo que su peor enemigo, un comandante corrupto, terminara rogándole. Pero antes de seguir, dime en los comentarios, ¿confiarías en la policía de tu ciudad si estuvieras en su lugar? Y quédate hasta el final, porque lo que pasó frente a las cámaras dejó a toda la policía municipal en vergüenza. En un barrio tranquilo de León, Guanajuato, vivía Julián Herrera, un mecánico de 34 años que llevaba una vida sencilla. Su taller, un pequeño local de lámina y bloc, estaba en la esquina de la calle principal. Desde las 7 de la mañana, el olor a aceite y gasolina llenaba el aire, acompañado del sonido metálico de herramientas y motores viejos. Julián era respetado en la colonia, trabajador, honesto y siempre dispuesto a ayudar. Pero todo cambió una mañana de junio, cuando una patrulla de la policía municipal se detuvo frente a su taller. De ella bajaron 3 oficiales, encabezados por el comandante Ramiro Espinosa, un hombre corpulento, de bigote espeso y mirada fría. Era conocido en el barrio por ser prepotente, corrupto y capaz de inventar cargos para extorsionar. ¿Tú eres Julián Herrera?, preguntó Ramiro sin saludar. Sí, comandante. ¿En qué puedo ayudarle? Tenemos información de que aquí se arreglan autos robados, dijo, alzando la voz para que los vecinos escucharan. Julián se quedó helado. Nunca había tocado un coche robado. Antes de que pudiera responder, los otros 2 oficiales empezaron a revisar el taller sin orden judicial. Tiraban cajas, revisaban herramientas y movían piezas, como si buscaran algo específico. De pronto, uno de ellos sacó de debajo de un banco de trabajo una bolsa negra. Adentro había placas y papeles de un auto reportado como robado. Julián sabía que eso no era suyo. «Esto es suficiente para llevarte detenido», dijo Ramiro sonriendo con malicia. «Pero, si cooperas, quizá podamos arreglarlo». Julián entendió lo que significaba cooperar, pagarles. Pero no estaba dispuesto a darles ni un peso por algo que no había hecho. El comandante se inclinó y le susurró. «Piensa bien. Si no aceptas, voy a asegurarme de que no vuelvas a ver la luz del día». Esa misma tarde, Julián fue esposado frente a todo el barrio. Los vecinos murmuraban, algunos grababan con el celular, pero nadie se atrevía a intervenir. El comandante lo subió a la patrulla como si hubiera atrapado al peor criminal de la ciudad. En la comandancia lo encerraron en una celda sucia y oscura. No le permitieron llamar a su familia. Al día siguiente, en la audiencia inicial, la fiscalía presentó las supuestas pruebas encontradas en su taller. El juez, sin investigar más, dictó prisión preventiva. Julián fue trasladado al penal de León. Ahí comenzó un infierno. Entre rejas, los días se volvían eternos. Su familia vendió el auto y parte de sus pertenencias para pagar abogados, pero ninguno lograba revertir la acusación. Cada vez que alguien intentaba ayudarlo, aparecía una nueva evidencia que lo hundía más. Mientras tanto, el comandante Ramiro pasaba por su taller, ahora cerrado, y lo usaba para estacionar sus autos. Se decía que incluso revendía piezas de los clientes que Julián tenía guardadas. El barrio, que antes lo respetaba, empezaba a creer que quizá sí era culpable. En las noches, Julián se repetía que no podía rendirse. Sabía que alguien lo había tendido una trampa y que si lograba salir, haría que todos supieran la verdad. ¿Y tú, qué harías si una autoridad corrupta te acusara de algo que no hiciste? Comenta tu opinión, porque lo que le pasará a Julián te va a indignar aún más. La lucha desde el infierno.
El penal de León no era un lugar para los débiles. Julián lo supo desde la primera noche, cuando un interno le advirtió que aquí se sobrevive o te desaparecen. Las paredes húmedas y el olor a sudor mezclado con comida echada a perder lo acompañaban cada día. Durante semanas, Julián se aisló, intentando entender quién lo había traicionado y cómo habían llegado esas placas robadas a su taller. Sus pensamientos se mezclaban con el dolor de imaginar a su madre enferma y a su hermana vendiendo sus pocas pertenencias para ayudarlo. Fue en ese ambiente que conoció a Martín, el Güero Larios, un ex policía estatal que había caído preso por denunciar a sus superiores. El Güero, un hombre alto, canoso y de voz grave, le contó: «No eres el primero. Ese tal Ramiro tiene años sembrando pruebas, y todos en el municipio lo saben, pero le tienen miedo». Julián sintió que por fin tenía un hilo del cual tirar. El Güero le enseñó cómo moverse dentro de la cárcel, a quién pedir favores y, sobre todo, cómo obtener información sin levantar sospechas. Pasaron meses. Julián logró que un custodio, a cambio de algunas reparaciones a escondidas, le permitiera hacer llamadas no registradas. Contactó a su primo Ernesto, que trabajaba en un taller en otro estado. Le pidió algo específico: que buscara en redes sociales y foros locales cualquier queja o denuncia contra el comandante Ramiro. Lo que Ernesto encontró fue una mina de oro. Más de 10 casos parecidos al suyo. Personas inocentes que habían sido acusadas por evidencia misteriosamente encontrada por la patrulla de Ramiro. Algunos habían pagado sobornos y quedado libres, otros seguían presos. Con esa información, Julián comenzó a trazar un plan. Sabía que no bastaba con demostrar su inocencia, debía exponer públicamente al comandante, y para eso necesitaba pruebas irrefutables. Un día, un nuevo interno ingresó al penal, Luis Mercado, un joven nervioso que, entre lágrimas, contó que estaba ahí por negarse a pagarle a un policía gordo de bigote que le había sembrado droga. Julián entendió que la historia se repetía. Con ayuda del Güero, Julián convenció a Luis de declarar por escrito todo lo que le había pasado, incluyendo nombres, fechas y lugares. Guardaron el testimonio en una carpeta improvisada, hecha con pedazos de cartón, y poco a poco sumaron declaraciones de otros internos, pero el golpe más fuerte llegó por sorpresa. Un custodio, que debía favores a El Güero, entregó a Julián un sobre sellado. Dentro había fotografías del comandante Ramiro, recibiendo dinero de un hombre afuera del taller que alguna vez fue de Julián. Las imágenes eran claras y fechadas después de su arresto, lo que demostraba que Ramiro seguía usando el lugar para negocios turbios. El corazón de Julián latía con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una oportunidad real de limpiar su nombre. Sin embargo, sabía que cualquier movimiento apresurado podría costarle la vida. Así que esperó. Durante casi un año guardó toda la información, mientras fingía resignación para no levantar sospechas. Afuera, su primo Ernesto contactó a un periodista local, Alejandro Rivas, conocido por destapar casos de corrupción. Alejandro aceptó ayudar, pero advirtió: «Esto va a ser guerra. Ramiro no se va a dejar hundir. ¿Y tú? ¿Crees que Julián debería lanzar la evidencia ya o esperar el momento exacto? Dímelo en los comentarios, porque lo que viene a continuación es el golpe que hizo temblar a toda la policía municipal». La venganza que hizo temblar a la policía. Después de casi 2 años tras las rejas, Julián sintió que el momento había llegado. Su primo Ernesto le avisó que el periodista Alejandro Rivas estaba listo para publicar la investigación. Habían recopilado testimonios de más de 15 víctimas, fotos, audios y documentos que probaban que el comandante Ramiro dirigía una red de extorsión dentro de la policía municipal. El plan era arriesgado. Alejandro publicaría todo un lunes por la mañana y el abogado de Julián presentaría una solicitud de revisión de medidas cautelares ese mismo día. Si todo salía bien, la presión mediática obligaría al juez a liberarlo. El lunes amaneció con titulares en las redes: «Comandante de León involucrado en red de corrupción y siembra de pruebas».
Los videos y fotos se hicieron virales en cuestión de horas. Televisoras locales y nacionales llegaron a cubrir la historia. Las redes sociales se llenaron de comentarios exigiendo justicia y la liberación de Julián Herrera. En la audiencia, el juez no tuvo más opción que aceptar la solicitud de libertad inmediata mientras se investigaba la manipulación de evidencias. Julián salió del penal esa misma tarde, recibiendo el abrazo de su madre y de su hermana entre lágrimas. Afuera, decenas de vecinos lo esperaban, muchos de ellos pidiéndole disculpas por haber dudado de él. Pero Julián no había terminado. Sabía que Ramiro aún estaba en funciones y quería que su caída fuera pública. A través del periodista Alejandro, consiguió que la Fiscalía Estatal emitiera una orden de presentación contra el comandante y además que lo citaran el mismo día en que Julián reabriría su taller. La escena fue digna de una película. Frente a cámaras, Ramiro llegó acompañado de 2 oficiales. Intentó mantener la compostura, pero los periodistas lo acosaban con preguntas. ¿Qué tiene que decir sobre las acusaciones? ¿Por qué varias víctimas lo señalan con el mismo modus operandi? Julián, vestido con su overol azul, salió del taller y caminó directo hacia él. La multitud guardó silencio. Se detuvo frente al comandante y con una calma que le quemaba por dentro le dijo: «¿Recuerda cuando me dijo que no volvería a ver la luz del día? Pues míreme bien y acostúmbrese a verme libre». Ramiro tragó saliva. El oficial que lo acompañaba recibió una llamada y acto seguido le dijo: «Comandante, tiene que acompañarnos ahora». Ramiro intentó protestar, pero las cámaras captaron el momento en que fue escoltado hasta una patrulla, esta vez sin la arrogancia de antes. Algunos vecinos aplaudieron, otros grababan con el celular, como cuando Julián fue detenido, pero ahora la historia era distinta. En los días siguientes, más víctimas se animaron a denunciar. Ramiro fue suspendido y meses después, sentenciado por abuso de autoridad y falsificación de pruebas. La caída fue tan grande que incluso sus propios excompañeros lo llamaban el comandante caído. Julián recuperó su taller y su reputación. Sin embargo, siempre recordaba el olor de la celda y la impotencia de esos días. Por eso, cada vez que un cliente nuevo llegaba, él les decía: «No dejen que nadie les quite su nombre. Si creen en su verdad, luchen por ella, aunque parezca imposible». Y así, la historia de Julián se convirtió en un ejemplo en todo León, la de un hombre común que, contra todo pronóstico, humilló a una autoridad corrupta y recuperó su vida. Porque al final, la justicia tarda, pero cuando llega, no hay autoridad que pueda esconderse. Y así terminó la historia. Un hombre que pasó de ser humillado, acusado injustamente y encerrado, a convertirse en el símbolo de que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Julián no solo recuperó su libertad, también recuperó su nombre, su dignidad y el respeto de todo un barrio que un día dudó de él. Y lo más importante, expuso a una autoridad corrupta que durante años había destruido vidas sin pagar las consecuencias. Pero esta historia no es solo sobre Julián, es sobre todos nosotros. Porque ¿cuántas veces hemos visto cómo el poder se usa para pisotear al que menos tiene? ¿Cuántas personas inocentes siguen pagando por crímenes que jamás cometieron? Esta vez, la justicia ganó. Pero no siempre es así. Por eso, si estás viendo este video, quiero que me lo digas en los comentarios. ¿Qué harías tú si un policía, un juez o cualquier autoridad intentara destruir tu vida? ¿Lucharías hasta el final como Julián o te rendirías para protegerte? Tu opinión puede inspirar a otros que estén pasando por algo parecido. Y si esta historia te indignó tanto como a mí, no te vayas sin dejar tu like, porque cada like ayuda a que más personas conozcan casos como este. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias reales que te voy a contar, porque aquí, en este canal, siempre vamos a exponer la verdad y a dar voz a los que no pueden hablar. Recuerda, la justicia no siempre es inmediata, pero cuando llega, no hay muro, celda ni autoridad que pueda detenerla.
y tú puedes ser parte de que esas historias se conozcan. Nos vemos en el próximo video.